En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Aquí, delante del altar, delante de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sagrario, vamos a tomar el Evangelio para este día. Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, los versículos del 22 al 30, el versículo 33, y los versículos del 36 al 38. Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se inclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. En medio de la Semana Santa, hoy martes santo, el Evangelio nos pone en el cenáculo, en la última cena, estando Jesús alrededor de aquella mesa que se convirtió en el primer altar del sacramento de la Eucaristía. Cuando Jesús anticipa en el sacramento lo que realizaría luego en el Calvario cruentamente, es allí donde comienza a develarse lo que hay en el corazón de los suyos. Y entonces la Eucaristía se convierte en el gran punto de discernimiento de nuestra vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vivir las consecuencias del amén de la comunión? Cuando nosotros nos acercamos a comulgar, el sacerdote nos muestra las formas consagradas: el cuerpo de Cristo en el pan, la sangre de Cristo en el vino. Ya no es pan ni vino, es cuerpo y sangre de Cristo. Y entonces se me invita a confesar no solo en la fe, sino también en el amor. Cuerpo de Cristo, y digo amén, no solo en la fe, confesando que allí está el Señor, sino también en el amor. Amén a ser uno con Cristo, a vivir las consecuencias de esa comunión. Aquí Judas, Pedro, devela lo que hay en su corazón. Jesús le convidó a Judas de su plato, pero también le convidó a Pedro de su cuerpo y de su sangre. ¿Quién recibió más en aquella noche?
lo mismo que recibimos nosotros en cada Eucaristía. La vida del cristiano se define por su relación con la Eucaristía, no solo por su relación devocional, sino por cuanto la Eucaristía termina siendo la forma, conformando nuestra vida. Vivimos según lo que la Eucaristía nos enseña y nos da. Nuestra vida está ordenada de altar a altar. Partimos de la Eucaristía y volvemos a la Eucaristía y somos conscientes de ello. Mientras estamos en la historia, lo celebramos bajo el sacramento, pero nuestra vida cristiana parte de la Eucaristía y vuelve a la Eucaristía. Nuestras obras, ¿qué tan cristianas son? Son tan cristianas como se asemejen a lo que comulgamos cuando decimos amén. Por eso tanto Judas como Pedro fueron convidados por Cristo esa noche, no solo a participar de una comida, sino a participar de las consecuencias de comer con Cristo. La comida es participar de la intimidad del otro, es entrar en el universo del otro. Judas se cerró, Pedro también. Judas no supo volver, Pedro sí lo hará. Pero hoy para nosotros, en este camino de los ejercicios, queriendo ya contemplar el misterio de la resurrección, que ese que asoma detrás de la cruz, vamos a contemplar el altar del cenáculo, cuando Cristo instituye el sacramento. Ya Cristo glorioso está en la Eucaristía, porque la Pascua no es solo la cruz. El sacramento de la Eucaristía no solo actualiza la muerte de Cristo, sino también su resurrección. Y vivir como resucitados para nosotros es vivir lo que la Eucaristía entraña. Vamos a prepararnos a las Eucaristías de estos días, con la clara conciencia de que cuando yo vaya en procesión a comulgar y diga amén, estaré aceptando ir con Cristo a donde Él llegó. Aquí le dice a Pedro, Pedro todavía no puedes ir, el Espíritu Santo no estaba donado. Más tarde irás. Nosotros sí, ya podemos ir con Cristo hasta donde Él ha ido, hasta donde el amor por Dios lo ha llevado, hasta donde el amor por Dios nos quiera llevar. Ya lo hemos dicho en este camino de los ejercicios, pero sobre todo, confronta tu vida con la Eucaristía. ¿Cómo te preparas para ella y cómo vives a partir de ella? Es la Eucaristía el centro de tu existencia. Es el punto de referencia de todas tus decisiones. Esto me prepara para la Eucaristía. Esto es en consonancia con la Eucaristía, lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Esto es propio de un resucitado, de alguien que vive para la vida y para la vida eterna, y que vive de esa vida eterna. O lo que habré de hacer es para la vida que pasa, para esto. ¿Busco la gloria de Dios o la gloria de los hombres? La Eucaristía es el punto de discernimiento más importante, porque lo es la cruz. Ante la cruz se devela lo que hay en el corazón del hombre. Ante la Eucaristía, aquí lo hace Jesús. De pronto pone en evidencia lo que hay en el corazón de Judas. Uno de ustedes me va a entregar. Pedro, me vas a negar 3 veces. Jesús, que sabe lo que hay en nuestro corazón, yo no se lo puedo ocultar a Él. Me miento a mí mismo cuando me lo quiero ocultar a mí. Lo que hay en mí, de Dios no queda oculto. Dejemos que la Eucaristía vaya develando y mostrando lo que hay en nosotros. Confrontemos nuestra vida con la Eucaristía. Esto que voy a hacer, decir, esto que voy a tomar o dejar, ¿me acerca a la Eucaristía? ¿Me conforma a ella o me aleja de ella? Como el discípulo amado, Juan, reposó el oído de su corazón sobre el corazón de Jesús. Estando cerquita de Jesús, se atreve a preguntarle. Hoy le hemos de preguntar, Señor, ¿quién es? ¿Quiénes somos aquellos que estaríamos dispuestos a venderte o a traicionarte por tan poco? Y Jesús tal vez tenga que decirme, es aquel que comulga, es aquel que participa de mi altar. Ese soy yo, somos nosotros. Pero sin embargo, el discípulo amado es el que al pie de la cruz recibirá el sacrificio de Cristo, la ofrenda de aquel espíritu que Cristo exhala cuando muere.
fruto de la Pascua, recibe el don de su madre. Cristo sigue entregándonos la Eucaristía, aun cuando sabe que nosotros tantas veces lo venderemos por tan poco o lo negaremos por cobardía delante de los hombres. ¿Quién es, Señor?, le pregunta al discípulo, y Jesús podría decirnos: todos ustedes por quienes yo muero. Pero sin embargo, no me arrepiento de entregarles la Eucaristía. Acoge el don de Dios. Medita en esto este día. Prepárate para la Pascua. Vive como resucitado. Vive de Eucaristía a Eucaristía y ordena en ello tu vida. Que la Virgen Santísima te acerque cada vez más al corazón de Jesús en estos días ya muy cercanos al Triduo Santo. Medita en la Eucaristía, contempla el altar. De allí has de aprender a vivir y hacia allí has de ordenar tu vida. Mientras estés en la historia, a la presencia de Jesús en el sacramento. Pero recuerda que la Eucaristía es el acontecer en el tiempo, bajo el sacramento, de lo que ya se realiza eternamente en el cielo. Cristo glorificado y con Él el Padre, los santos y los ángeles adorándolos en el cielo. Nosotros participamos de ello por la liturgia. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.